Buenos días, espero que estén bien. Hoy seguimos con legislación laboral. Como vimos, la legislación laboral es un conjunto de leyes y normas que regulan la relación entre trabajadores y empresarios. En esta clase veremos cómo se llegó a conseguir que esas leyes se aplicaran y cuáles eran los reclamos de los trabajadores de las diferentes etapas históricas. Para hacer esta división tomaremos las etapas del mercado de trabajo. Como vimos durante la primera etapa, que va desde 1880 a 1930, en términos generales estamos hablando del trabajo en el sector primario. Es decir, que la mayoría de la población va a estar empleada en el trabajo en el campo. Una característica para entender esta etapa es la falta de legislación laboral y la regulación del trabajo. Esto llevó a las malas condiciones de trabajo, jornadas laborales extensas, acompañadas con salarios muy bajos. Cabe destacar que durante esta primera etapa hablamos del comienzo de la organización de los trabajadores para reclamar sobre los derechos que consideramos fundamentales. Uno de los motivos que impulsó el reclamo de los obreros fue el ingreso de las nuevas ideologías provenientes de Europa, con ideologías como el socialismo o el anarquismo. Si bien en Europa la legislación laboral tampoco era tan profunda, estas ideologías los impulsaban a conocer y reclamar nuevos derechos. Recordemos que tanto el anarquismo como el comunismo señalan la explotación de los empresarios, la burguesía, sobre los trabajadores. Señalando entonces esta opresión, se impulsa a los trabajadores a reclamar derechos básicos para este sector. En este sentido, uno de los reclamos más fuertes está orientado a la jornada de 8 horas de trabajo. Este reclamo, junto con el de los salarios, será el principio de todos los reclamos de los trabajadores. De todas maneras, pensemos si bien estos dos aspectos están regulados, incluso en la actualidad, en algunos casos es una falta grave de la legislación laboral, ya que no se cumplen estos dos requisitos básicos. Como antecedentes podemos mencionar que las primeras organizaciones de trabajadores estuvieron encabezadas por afrodescendientes e inmigrantes. Apuntaron a la formación de, primero comitivas, sociedades mutuas, conocidas como mutuales, cuya función se basó en la ayuda entre trabajadores frente a situaciones difíciles que no estaban contempladas por los derechos laborales, como por ejemplo los accidentes de trabajo, despidos. Estas asociaciones, que datan de 1890, fueron el antecedente fundamental para la formación de las primeras asociaciones obreras. Para 1890 encontramos 19 mutuales, en general en Argentina, que luego se fusionaron con la conformación de sindicatos. En ese mismo año la Federación Obrera realizó una manifestación y presentó un programa al Congreso de la Nación, que fue la base del derecho de trabajo o el derecho laboral. En este petitorio figuraban el reclamo de la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, la abolición del trabajo nocturno, con excepciones, la prohibición del trabajo femenino según las condiciones de salud, el descanso no interrumpido por 36 horas corridas, la inspección sanitaria de talleres y fábricas y el seguro contra accidentes. Si bien estos reclamos fueron desoídos por el gobierno de turno, en 1905 el diputado socialista Alfredo Palacios presentará diferentes proyectos de ley que incluyan estos puntos. En 1901 hablamos de la primera central de trabajadores, que es la FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Estas agrupaciones de izquierda deberán enfrentarse a los distintos gobiernos en cuanto a la persecución política por su ideología. De todas maneras, la FORA será la primera central de trabajadores de América Latina, lo cual significó un gran avance para los reclamos de los derechos laborales. La primera normativa laboral que se registra en Argentina es la Ley 4661, sancionada en 1905, cuya autoría corresponde a Joaquín B. González, a partir de la cual se estableció el descanso dominical. Vale mencionar que en una primera instancia esta solo se aplicaba al territorio de la ciudad de Buenos Aires, luego se fue replicando en el resto de las provincias. Fue considerada como la primera ley obrera y el puntapié para otras leyes laborales. En 1907 se sancionó la ley 5291, regulatoria del trabajo y de mujeres y niños, la cual intentaba incorporar nuevas ideas sobre problemas sociales de la época, estableciendo, por ejemplo, la prohibición de la contratación de niños menores de 10 años. Ese mismo año
un decreto presidencial creó el Departamento Nacional de Trabajo, germen del actual Ministerio de Trabajo, y se designó al frente de la flamante repartición a José Nicolás Matienzo. Tiempo después, en 1912, el Congreso sancionó la Ley Orgánica 8.999, basada en los proyectos presentados por José Luis Cantilo y Alfredo Palacios, que ampliaba las funciones de dicho departamento. En Argentina, ese fue así uno de los primeros países en el mundo en tener una dependencia estatal especialmente dedicada a tratar y solucionar problemas inherentes a las relaciones laborales. En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 1915 resulta importante, pues entonces se sancionó la Ley 9.688, que estuvo vigente con distintas modificaciones hasta el año 1991. Fue modelo en Latinoamérica y precursora en todo el continente. En ella se estableció la responsabilidad del empleador para ciertos casos, así como una serie de compensaciones económicas a favor del trabajador. En 1929 se sancionó la Ley 11.544, la cual reguló la duración de la jornada laboral y se encuentra vigente hasta hoy en día. En la Ley 11.544 se estableció que las jornadas no pueden superar las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. El criterio no es general y uniforme, ya que la norma también prevé el trabajo de mujeres o menores, el trabajo nocturno y salubre, en donde las jornadas se reducen. Si bien durante la presidencia de Irigoyen, de 1916 a 1922, todavía no hablamos de una masa obrera organizada en su totalidad, podemos ver, en relación a los hechos conocidos como la Semana Trágica, cómo se comenzaba a entender que el camino para conseguir esos derechos era a partir de la unión de los trabajadores. En 1919, una huelga realizada por obreros de los talleres metalúrgicos Bacena, en demanda de una jornada laboral de 8 horas y el pago de horas extras, se extendió a otras fábricas de la capital federal. La respuesta del gobierno presidido por Irigoyen fue la represión policíaca y militar. Los enfrentamientos se extendieron durante varios días y costaron la vida de más de un centenar de personas, motivo por el cual se recuerda a esas jornadas como la Semana Trágica. Bueno, espero que se haya entendido estos conceptos y estos momentos históricos. Les mando un saludo grande y nos vemos la próxima.